Buenos días, otro vivo más de que Crecen TV. Aquí estamos hoy con un invitado de lujo, viene Agustín Datelis. Es muy interesante que, digamos, que se dé este encuentro porque Agustín es un economista, una persona que se ha dedicado toda su vida a la lectura de, digamos, de la cuestión económica, de la vida económica, y uno a veces ve los economistas como algo lejano, o cuando te hablan por televisión los ves como que te dicen cuestiones técnicas que poco tiene que ver con mi cotidianeidad, es decir, como que sucede en la tele, no sé, en la bolsa de Estados Unidos o en el Ministerio de Economía, y qué tiene que ver conmigo esto, ¿no? Y lo interesante de Agustín, que encontró una manera, digamos, él se preocupó y se ocupó, y le vamos a ir a preguntar, de cómo hacer para explicar esas cuestiones macroeconómicas, esas cuestiones que nos parecen tan lejanas, pero que tienen que ver directamente con nuestro bolsillo, es decir, con nuestra calidad de vida, con nuestras posibilidades de poder sobrevivir, o de consumir, o de poder crecer, y pues lo explica como nadie. De hecho, hay alguna anécdota que ya la contaré cuando se sume él, lo cual es muy interesante porque uno dice, ¿qué tiene que ver? Y cuando uno va a comprar, por ejemplo, al chino, o va a comprar un repuesto, o ahorra en pesos, o lo que fuera, empezás a decir, pero ¿por qué la plata no me alcanza? O la gente dice, la plata no alcanza, que caro está todo, y no pueden linkear esta cosa de la carestía, o de la inflación, o de que no me alcanza, o que me alcanza, cuáles son las oportunidades con lo macroeconómico, porque hay como una disociación entre lo macroeconómico y el bolsillo. Y él justamente se dedicó a eso, entre otras cosas. Una de las cosas más interesantes que tiene Agustín es justamente esto, que él tiene una posibilidad de explicar lo macro, lo que parecería macro, de una manera bastante sencilla, y te lo lleva a lo micro. Entonces, bueno, eso está bueno, es muy importante. Espero, hoy el programa de hoy me gustó mucho, a mí en particular, creo que es uno de los mejores que hicimos, más allá de lo bien grabado que está, la verdad que lo bien producido. Mucho a Janet, que es la productora, y a Lucas, que es el director, que nunca se habla de la gente que realmente hacen el trabajo de 10 personas. Hola, buen día, ¿cómo estás, Agustín? Hola, ¿qué tal, Qué Dani? ¿Cómo gusto. estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Estábamos hablando un poquito aquí del programa, que la verdad que hoy me gustó mucho en particular, porque, bueno, los contenidos, bueno, primero que está bien grabado, bien editado, Ujú. dirigido por Janet y también por Lucas y por toda la gente, ¿no? Lilia, que hace de asistente, la gente de escenografía. Viste, la escenografía es muy interesante y es muy complicado grabar ahí, porque es al aire libre, Sí, ¿no? es al aire libre en un lugar que hay bastante viento generalmente, entonces, pero sale muy bien, ¿eh? Sale muy bien. Sí, bueno, eso es trabajo de Ana y Fabián, que es gente que hace la fotografía, bueno, y trabajo de Lucas, bueno, de todo el equipo que realmente nunca se habla, ya lo vamos a decir al aire como corresponde. Y el programa de hoy estuvo buenísimo porque primero que muestras cosas reales, y después, bueno, me gustó mucho la nota de las chicas trans, eso me pareció muy interesante. Lo del Ujú. franquiciado que se había comprado una casa de papas fritas y cambia a Chicken Bros. O Sí, lo sea, vi. Tenía, mira, ahí tenía un problema bien clásico microeconómico que era que de repente le explotó un programa de exceso de demanda, ¿no? Y que no ah, estaba, no tenía por el lado de la oferta la posibilidad de respuesta, sí, sí, vos típico. hablás de Siete Vidas, que es la cervecería, claro. Ah, me confundí con el sí, sí. No, no, está bien, está bien. Sí, el problema que yo tenía es que la cocina era re chiquita. Cuando alquilaron Claro. ese local, no sé por qué, de generar una cocina, digo, para el local estaba bien, pero si vos generás, como bien decís, sobre demanda, se Ujú. empezó a tener lo que se llama costo de no calidad en el servicio, o sea, se quejaban los clientes. Y ellos, Sí. y estaba uno que no quería perder los clientes y otro que decía, no, perdamos el delivery y volvamos a nuestro negocio tradicional, ¿no? Ujú. Pero mirá cómo el tema de la pandemia cambió todo desde todo punto de vista, ¿no? Porque vos fijate, un negocio, en este caso, que venía trabajando normalmente, que de repente vio caída como todos su actividad, su facturación, ¿eh? Ujú. Y en la vuelta tiene al revés, para el otro lado, la necesidad que
adaptarse a algo mucho más grande de lo que estaba acostumbrado. O sea, al final del camino la pandemia le generó un crecimiento que si no, no lo hubiera esperado, ¿viste? Tal cual. De hecho, el negocio que pusieron en la esquina, que es a 2 cuadras de ahí, hermoso, hermoso, el local hermoso, ¿no? Es hermoso y chiquito y relativamente poco costoso, porque no es lo mismo que una cervecería de 300 metros, un local de delivery de 40, ¿no? De 30 y pico. Y trabaja a full. ¿Por qué? Qué Porque va. la gente repite la experiencia cliente, la experiencia de compra en el local en su casa. Lo Claro. asocia con la experiencia, a través del Ajá. sabor. Sí, y Es es que muy interesante. muchas de esas cuestiones que antes no estaban, ¿viste? No eran para nada comunes, delivery de algunas cosas y esto, me parece que llegaron para quedarse, independientemente de que esto se vaya solucionando, de que en algún momento una vacuna permita reordenar todo y volver a la normalidad que conocíamos de antes, muchos de estos Mm. comportamientos del público llegaron para quedarse. Ya está, el que se acostumbró a este tipo de delivery, esta cosa, lo va a seguir consumiendo aunque ya pueda salir como antes, ¿no? Digo, no creo que estas cosas vayan a volver para atrás. Al contrario, nosotros veíamos, hay una tendencia natural de la zona de confort del cliente, lógica, que cuando se acostumbró a pedir por delivery, por eso los más jóvenes trabajaban ya con las apps y la gente más tradicionalista ni sabía lo que era pedido ya, digamos, ¿no? Por lo menos no habían hecho la experiencia. Acá Ujú, es otra, y nosotros teníamos clientes muy tradicionalistas que decían, yo jamás voy a hacer delivery. ujú, claro, sí, Yo siempre me acuerdo, hay una pizzería muy famosa, que el Fortín, que es una pizzería ahí de sí, Monte la conozco. Castro, Mm. y ellos tenían un eslogan, es, no vamos a hacer nunca delivery. O sea, y lo hicieron, ¿eh? Mal, a los pochazos hasta que aprendieron, pero lo hicieron. Y claro, que no te quedaba otra, sí, sí. Claro, o delivery o No, no so- pero viste que esto aceleró muchos comportamientos, lo mismo con el comercio online, ponele, ¿no? Y la posibilidad de distribuir a través de alguna plataforma online y eso. Ya existía en menor escala. Hoy todo esto empujó y aceleró, digamos, adelantó muchos años de un proceso que se Sí, iba a dar naturalmente, exacto. ¿no? Adelantó muchos años, el futuro llegó hace rato y acá Sí, estamos. Y es un negocio, y bueno, y después obviamente nosotros, los argentinos, nos gusta la experiencia en este caso de la cervecería, de juntarnos con amigos, de sí, después del claro. partido de fútbol ir, o reunión de amigas, de amigos, o sea, es muy normal. La previa a la salida, ¿no? Hoy las previas ya Ujú, en la cervecería hasta las 2 3 de la mañana, y después se va al boliche. Los boliches arrancan de 3 a 6, es así, entonces las ujú. empresas se quedaron con el consumo de alcohol, porque la gente en el boliche no Ujú. consume demasiado, porque ya Sí, quiere ya, mucho más ya accesible. viene. Además, eso podés dialogar con tus amigos, en boliche como que el diálogo que se dificulta, por lo menos el diálogo este que estamos acostumbrados de sentarnos a tomar un café. En el extranjero se ríen de nosotros porque decimos vamos a tomar un café y la gente dice, ¿a dónde van a tomar café? O sea, ¿por qué van a tomar café? Y para nosotros Sí, tomar claro. café es ir a conversar, ¿no? Sí, claro, el café es la excusa, claro. Claro, o sea, pero para gente cuando vos le decís afuera, bueno, tomamos un café, como que yo te diga, bueno, tomamos, no sé, una caipirinha, o sea, Mm. tiene que ver, pero Sí, sí. bueno, para nosotros es una cosa juntarse, la gente está volviendo a los espacios, hay que tener cuidado porque todavía, como bien decía, la solución todavía no está, estamos en pandemia, ¿ok? Sí, claro. No Mm. olvidarnos de esto porque, bueno, a veces nos olvidamos porque ¿quién no quiere olvidarse de este año? No sé si del año, pero sí de esto que pasó y que está pasando, ¿no? Pero bueno, Sí, hay como un relajamiento natural que es también lógico. tiene que ver con la época del año, las fiestas, el verano, etcétera. Pero es cierto que hay que prestar atención porque miremos lo que está pasando hoy mismo en Europa o en Estados Unidos, ¿viste? Está muy Sí, complicada la cosa. muy complicada la cosa y creo que tenemos una gran oportunidad de cuidarnos este último mes, 2 meses, vacunarnos y ojalá que los resultados que dicen los medios, que dicen que son 94-95% de efectividad, funcionen, bajen los contagios y veremos de esta crisis eh, sanitaria para poder, digamos, trascender la crisis económica. Y nosotros estamos viendo, y bueno, ya entro en tu tema directo, Dale. estamos viendo como un efecto resorte, ¿no? Que todo lo que no se hizo estos 7, 8 meses, te digo porque nos pasa en la consultora que hay mucha gente preguntando sobre franquicias, es decir, se duplicaron casi los llamados en los últimos 2 meses de Ujú. ¿qué negocio puedo comprar? Contame qué hay. Por ejemplo,
hace 2 o 3 meses había muchos locales para alquilar, hoy se alquilan mucho más rápido, la gente se está preparando para enero, febrero, marzo, o sea, para cuando esto ojalá se resuelva, y hay como un efecto resorte de que lo que estuvo comprimido, incluso en el consumo, Sí. hoy hay como una sobredemanda incipiente, iniciática, ¿no? Sí, Pero pero existe, está sucediendo. sí. De hecho, lo que está sucediendo ahora es como eso, una sobrereacción. Si vos mirás en algunos rubros en particular, el comportamiento del consumo está como disparado, digamos, muy fuerte por encima de lo que sería normal ver en este momento, que tiene que ver, como te digo, generalmente esta época del año, viste que el consumo, sobre todo de esto que estamos hablando, de gastronomía, de cervecerías, los lugares afuera y todo esto, generalmente tiene un aumento. Bueno, este año, después del hecho de haber estado encerrados tantos meses y todo esto, es como que hay una sobrereacción y se está viendo mucho comportamiento de consumo, de necesidad de encontrarse, de salir de las mesas afuera y todo esto, que bueno, para los comercios que además la pasaron tan mal durante los meses de la cuarentena estricta, bueno, bienvenida a la noticia, ¿no? Digo, por eso yo hoy miraba en el programa hace un rato este caso particular, tener un problema de exceso de demanda hasta hace pocos meses era impensado y era, ojalá, por favor, dame un problema de exceso de demanda, porque Sí, un el lindo problema que problema. tenías, claro, el problema que tenías en ese momento era que no solo que no había demanda, sino que tenías la obligación legal de restringir vos la oferta. O sea, no solo no había demanda porque la gente no salía a Ahora, la calle, sino que te obligaban a tener que cerrar el local, ¿viste? qué, Pero, qué, qué perverso, ¿no? Que fue todo, porque entra una administración nueva, uh-huh, un gobierno nuevo que en su prédica de la campaña, y vamos a ver qué tanto está cumpliendo con eso, era vamos a volver al consumo, vamos a volver a ajá, mejorar los salarios para que la gente consuma, al consumir en los negocios iba a haber, digamos, mayor demanda de productos, las fábricas van a empezar a funcionar, porque si uh-huh, compras los zapatos, la gente que hace zapatos va a tener que poner una línea nueva, tomar trabajadores. Esos trabajadores que estaban desocupados van a tener un empleo, van a tener un salario que les va a permitir gastar más, que van a comprar uh-huh, pizzas y el de la pizza, si le va bien al comerciante, va a poder ir a comer al restaurante más caro. También las uh-huh, clases medias y medias altas se benefician, ¿no? Si la clase, claro. digamos, baja, que es la mayoritaria, ¿no? No sé qué porcentual, digo, si vos tenés idea cuánto es clase, digamos, baja, media y alta en Argentina. Digo, Mira, es difícil porque viste que las categorías no tienen límites muy claros, es todo muy difuso, viste. lo sé. Lo que sí está claro que, bueno, hoy, después de los datos de pobreza que conocimos hace unos pocos días atrás, viste que la UCA dio datos donde marca que el 44% de la población está en una situación de pobreza, o los mismos datos oficiales del INDEC que marcan que el 47% en el segundo trimestre del año está en esa situación, que es medida por ingresos, ¿no? Lo que se mide es una canasta básica de consumo. ¿Y qué ingreso eh, es? ¿Qué plata estábamos hablando? Es decir, ¿cuándo para se... una familia, Sí, claro, para una familia tipo, casi 50.000 pesos eso, el 49.000 y pico. Para una o sea, familia tipo es papá, mamá y 2 hijos, digamos, ¿no? hay un 50% de los trabajadores, de las personas de la Argentina que ganan menos de 50, entonces están por debajo, y entonces son pobres. Claro, Eso es, claro, entonces están en esa situación de pobreza por ingresos, que se llama, ¿no? Que entiendo. si en algún momento O sea, lo esperable es que ese número vaya a caer ahora a partir de que el aumento en la actividad que debería empezar a ocurrir, que ya empezó, pero que debería sostenerse de acá en adelante para el próximo año, va a ir sacando a parte de esos hogares, porque vos fíjate que ahí hay muchos que quizás estaban cerca del límite, que en esta situación de lo que pasó sobre todo el segundo trimestre de este año, cayeron porque vieron restringidos sus ingresos, porque ahí tenés mucha informalidad, por ejemplo. Entonces, el claro. trabajador informal, el que vive de la changa del día a día, de ir a cortar el pasto a casas o lo que fuera, durante esos meses se vio prácticamente en cero, por eso el gobierno metió el IFE y todos estos programas que llevaron por ahí. Pero y después tenés lo que es clase alta, alta, alta en Argentina, un porcentaje muy chico. Todo lo que está en el medio puede ser clase media en sus diferentes versiones, porque viste, hay diferentes Intuyo, matices. Sí. sí, sí, intuyo entonces que si el 50% ganas menos de 50, debe haber un 25% que gana entre 50 y 100. Obviamente, yo sé que no es técnico lo que estoy diciendo y que para vos es un Sí, sí, pero pecado, uh-huh. lo sé. No. Entonces, infiero que hay un 75% de gente
que gana menos de 100, digamos, ¿no? Digo, para decir que son Ujú, los que viven al día, porque con 100.000 pesos no te sobra ujú, mucho, o sea, no tenés casi ujú, capacidad de ahorro, muy poquito, ¿no? ujú, Según estoy ujú. hablando de una familia tipo, Sí, que sí, se alquila y paga todos los impuestos, estamos ahí casi empatados, más o menos, no quiero sí. entrar en polémicas técnicas ni políticas en eso, pero si 7 de cada 10 tuvieran mejor poder de consumo, se mueve el país, porque son los que, estamos hablando del 70-80% de la población, ¿no? Claro, es que la Entonces, intención ahora que marcabas el cambio de gestión, ¿no? La intención de cuando arranca esta gestión, que además me consta porque con muchos funcionarios del gobierno tengo diálogo y conversamos muchas de estas cuestiones, incluso de antes que inicien teníamos conversaciones acerca de la economía, la situación en la cual se eh, encontraba la economía cuando arrancan. Y ahí digo, te cuento, la intención venía por el lado de lo que vos marcás. La intención era, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos un mercado interno deprimido, porque la verdad que cuando uno mira los indicadores oficiales o privados de los últimos años, sobre todo 2018 y 2019, fueron 2 años muy malos. 2017 había zafado un poquito, pero 2018, 2019 fueron horribles. Caída de la actividad, se aceleraba la inflación, caía el consumo. Es la primera vez cuando vos mirás, por ejemplo, la CAME, ¿viste? La Cámara de la Mediana Empresa, tiene un sí, indicador de ventas minoristas que hace años que lo hacen, que es muy bueno, y te marca como a partir de una muestra muy representativa cómo se mueven las ventas minoristas, que es el consumo en definitiva, que es lo que motoriza la economía. Bueno, venía cayendo sistemáticamente a lo largo de la serie de ese indicador, nunca se habían visto más de 30 meses consecutivos de caída una atrás de la otra que no paraba, no ahora, paraba. está bien, no paró, nos perjudicó a todos, a los comerciantes, a los trabajadores, incluso a las clases medias altas, ¿no? También perjudicó. Uh-huh. Solamente la pasaron bien aquellos que apostaron a la bicicleta financiera, que es el 3, el 4% de la población o menos. ¿Es así? ¿Más o menos? Sí, 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 muy poquito, un Ahora, porcentaje muy no sé, poquito, y mucho, disculpa, y muchos que se vieron beneficiados de esa bicicleta financiera, además son capitales extranjeros, porque entraron a hacer la bicicleta financiera a la Argentina y se fueron, ni siquiera son capitales locales, ¿viste? sí, sí, es verdad, es cierto, sí. O sea, que la plata no quedó acá, o sea, y la tenemos que pagar, ¿no? Porque como que quedó una deuda de toda esa plata, ¿no? O sea, se le pide Claro. al FMI para bancar esa bicicleta financiera, o sea, los capitales se fueron, nos quedó la deuda de 44.000 millones, más o menos, con el FMI. Claro, 44.500, sí, porque en realidad lo que ocurrió fue, a ver, para ordenar un poco, Sí, acordate digo, que después vamos a la economía de lo que viene, ¿no? Pero bueno, dale, pero para ver cómo fue el cambio de modelo, porque en el caso del sí, gobierno anterior, cuando arranca en el año 2016, acordate que un problema que había en el frente financiero era el tema de los fondos buitre. ¿Te acordás aquella vieja disputa con los fondos buitre? Que era, para acordarse un poco, el sí. 7%, un porcentaje muy chiquito, el 7% de tipos que tenían deuda en la década del 90, que habían comprado deuda argentina, que después cuando Argentina entra en default en 2001 y reestructura la deuda en 2005, hubo un porcentaje de tipos que no aceptaron la reestructuración, que se quedaron afuera. En 2010 la Argentina reabrió esa oportunidad y dijo, bueno, quienes no habían entrado ingresen esta vez. Ingresó un porcentaje importante, pero hubo este 7% chiquitito que te digo que nunca ingresó porque montó una estrategia legal, que son estos famosos fondos buitre, que además se dedican a eso profesionalmente, compran deuda de países que están en default, que están quebrados en la lona por 2 mangos, y después ponen todo el capital a el lobby, el aparato judicial, etcétera, etcétera, los mejores estudios de abogados del mundo. ¿Para qué? Para tratar de reclamarte la totalidad de ese bono por el cual pagaron 2 mangos y ganan, pero tienen rendimientos monstruosos. Bueno, esa Agustín, disputa que venía, sí, ¿el gobierno dale, anterior dale. le pagó a la gente al final? Claro, entonces esa disputa que se tenía hasta el 2015, cuando cambia de gobierno, ¿no? O sea, en 2015 termina el de Cristina, arranca el de Macri, ahí lo que hace el gobierno de Macri dice, bueno, como nosotros, la Argentina, según ellos, tiene necesidad de ir al mercado de deuda y lo que nos impide ir al mercado de deuda es ese 7%, porque la verdad es que la economía estaba desendeudada. Si vos mirabas en la relación deuda-producto bruto, era muy baja, de lo más bajo que venimos teniendo en muchas décadas. Entonces dijeron, bueno,
vamos a explotar ese frente, la posibilidad de financiarnos en el exterior, para lo cual hay que pagarle a los fondos buitre. Fueron y se le pagó todo lo que los tipos exigían, uno arriba del otro, dijeron, no Ganaron discutamos mucho más. dinero, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Tasas de O rentabilidad sea, del entonces 800%. una cosa, los fondos buitres hicieron bien las cosas, porque compraron deuda muy barata, se la Claro, bancaron, hicieron todo lo sí. que tenían que hacer y cobraron. Cobraron, Se llenaron. cobraron fortuna, pero fortuna, multiplicada, la plata multiplicada por 30, por 40. Vos pensás que los tipos compraron un bono de un país en default que quizá, para que se entienda, un bono tiene un valor nominal de 100, ¿no? Y después paga intereses sobre eso. Estos tipos lo pagaron, ponele, según el caso, 7, 8 dólares, 9 por cada 100, ¿no? Entonces te pagaron 7, 8 dólares y después te reclamaron, che, este bono que vos estás incumpliendo un tema legal, me tenés que reconocer los 100, más los intereses acumulados de todos estos años que no me pagaste, más punitorios por todo lo que pasó. Entonces vos pagaste ¿Cuánta 7, plata 8 fue? dólares, en total lo que se le pagó cerca de 100.000 millones de dólares a 100 los mil que reclaman. millones. O sea, Sí, que una habrán fortuna. ganado unos 70.000 millones. Una fortuna, una fortuna, una fortuna. Ganaron una ¿Y quién fortuna. lo pagó con Ahora, nuestra plata el gobierno anterior? Bueno, sí, obvio. ¿Con bueno, quién lo va a pagar? sí, claro. Y después viene la ventanilla que se abre de la deuda. Y entonces ahí el gobierno, claro, dijo, bueno, vamos a salir al mercado a conseguir deuda para financiar todo lo que Argentina necesita, aprovechando, además, se abrió un gran negocio ahí, porque vos pensás que lo que se abre es que un país desendeudado como la Argentina vuelve después de muchos años, después de 20 años, al mercado internacional de deuda. Del otro lado, tenés un montón de bancos de inversión, no digo que están desesperados por hacer negocios con deuda argentina. Ahí se empezó a emitir, a emitir, a emitir, a emitir a un ritmo descontrolado que Emitir llevó, deuda. claro, deuda, que llevó a que a principio del año 2018 el propio mercado internacional le haya dicho a la Argentina, basta, no hay más margen para seguir emitiendo deuda porque, digamos, ya si no, no la van a poder pagar. O sea, no es que desde las autoridades se dijo, che, esto es mucho. El propio mercado le dijo, pará un poquito, es imposible poder afrontar esta situación y se cierra. Ahí es cuando se complican las cosas porque hacía falta más financiamiento por cómo estaba estructurada la cuestión y se recurre al Fondo Monetario. Entonces después lo que pasó ahora, para venir al día de hoy, cuando arranca este nuevo gobierno, ¿qué es lo que dijo? Bueno, tomamos como herencia una deuda con acreedores privados impagable, porque además tenía vencimientos concentrados ahora en el corto plazo, entonces hay que reestructurarla. Eso es lo que se cargó Martín Guzmán, que terminó resolviendo este año con la reestructuración de la deuda, que lo que hizo fue cambiar los bonos que existían por bonos nuevos de manera voluntaria, después de una negociación entre el gobierno y los acreedores internacionales, que te modificó el perfil de vencimientos. Entonces, te despejó los próximos años, eso te da aire para poder volcar vos capital al mercado interno, a la economía, y no para pagar deuda. Ahora lo que resta es el Fondo Monetario, que todavía está pendiente, ¿no? Vos hablaste de Guzmán, el ministro de Economía. ¿Vos lo conocés a Guzmán? Sí, 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 de hace mucho tiempo, sí, sí, sí. Hablábamos mucho antes, teníamos mucha relación, y hoy día siendo ministro también, te digo que más o menos cada 15 días hablamos, charlamos un poco Y, sobre la y economía y la, estas y la cosas. posta, ¿es sacachispa, como dijeron una vez, o es un crack como se cree en el otro? ¿Cómo es digamos, el ministro de Economía? ¿Es un intelectual? ¿Qué onda? No, a ver, Martín es acá de La Plata, él es de La Plata, estudió en La Sí. Plata, terminó la carrera de economía en La Plata, siempre se destacó como buen alumno, digamos, siempre fue un alumno que llamó la atención, era muy bueno, le gustaba la economía, digo, un alumno de muy buenas notas, qué sé yo. Cuando terminó La Plata se fue a estudiar afuera, se fue a estudiar a Estados Unidos, se fue allá para hacer una maestría, estuvo estudiando en la universidad y quedó trabajando allá, quedó dando clases en la universidad en Estados Unidos, vivía en Nueva York. En algún momento de la vida, como estudiante allá, estableció un vínculo muy estrecho con Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz es un economista que fue premio Nobel, que tiene una visión muy heterodoxa de la economía, ¿no? Digo, una visión que no va por los carriles del pensamiento, de lo que se llama el mainstream, ¿no? En economía. Entonces estableció un vínculo muy fuerte con él.
Ahí empezó, Joseph Stiglitz tiene como una especie de consultora internacional que asesora en materia de economía, pero también de deuda y un montón de cuestiones, y Martín se sumó a eso y venía trabajando en eso los últimos años. Siempre tuvo mucho vínculo con Argentina, de venir acá a visitar a la familia o de venir a hacer rondas, y siempre que vino tenía rondas y charlas con políticos, con empresarios, muchas veces que venía quizá el gran público no se acuerda, pero muchas veces que venía iba a algunos medios de comunicación, a algunos programas de televisión que lo invitaban como un economista argentino que vivía en el exterior y que tenía una visión muy interesante de la economía. De hecho, el vínculo nuestro tiene que ver porque vemos las cosas muy parecidas y siempre las charlábamos, ¿no? De ahí es Básicamente, cuando ¿cuáles después son? se le propone. Perdón. Perdón, ¿eh? O sea, vos te Adelante. alegraste cuando lo nombraron ministro, Mm. ¿o no? Sí, porque, a ver, digo, es un pibe muy capaz, sabe de economía, digamos, no es ningún improvisado, sabe de economía, es un chico joven, tiene 30 y pico de años, venía con muchas ganas, además de que lo conozco hace mucho tiempo, sé cuáles son las cosas que lo movilizan y que yo, y es un tipo absolutamente honesto, lo cual también es importante para estar en algunos lugares. Con lo cual, digo, me generaba mucha expectativa, además porque muchas de las cosas que veníamos hablando, la verdad es que Ujú. coincidíamos completamente. Entonces, una cosa cuando uno coincide en el diagnóstico, coincide en las propuestas, coincide en la visión, decir, bueno, a ver, ahora tiene la posibilidad de poner todo esto en práctica, a ver cómo le va. Después en la Pero ahí- práctica todo mucho más Ujú. difícil, ¿no? Todo mucho más difícil, pero bueno. Sí, es la idea contarles a todos. A veces uno se preocupa por el DT de la selección, ¿no? ¿Qué estilo tiene? Y se con polémica, cada uno tiene su opinión, o pasa con cualquier cosa, y del ministro se sabe poco, y porque tiene bajo perfil, porque no se lo conoce, porque la verdad que la primera vez conozco a alguien que lo conoce directamente, antes y ahora, y que habla con él, por eso estamos preguntando, pero más desde lo humano, desde el qué te parece, que de lo técnico, ¿no? Un poco contestarle ahí a Juan que decía, ¿por qué están preguntando sobre la idoneidad? Y sí, porque la gente no lo sabe y nos interesa a todos y a todas. Al menos eso creemos lo que estamos conduciendo el programa. Y básicamente, ¿cómo la ves venir? O sea, ¿qué crees? O sea, perdón, que yo sé que no sos Orangel, pero la gente de economía tiene esa capacidad de poder leer el presente y poder quizás intuir, inferir el futuro. ¿Cómo la ves? Mira, yo lo que veo es que el gobierno lo que va a intentar ya desde ahora es retomar aquella agenda que tuvo que abandonar por la pandemia. Es decir, como hablábamos hace un rato, cuando arranca el nuevo gobierno, la intención era, vamos a fortalecer el mercado interno, que viene muy debilitado, que viene de 2 años de una recesión muy fuerte. Vamos a recomponer el poder adquisitivo de los salarios que perdieron mucho durante el último tiempo, para lo cual hay que contener la inercia inflacionaria, hay que trabajar para que los salarios crezcan por arriba, estimular el consumo, etcétera, entendiendo además que hay margen para eso porque la utilización de la capacidad instalada en la Argentina, o sea, el porcentaje que estás utilizando de tu aparato productivo, es muy bajo, producto de la recesión de los últimos años. Toda esa intención que el gobierno tenía cuando comienza a principios de este año se vio completamente, se quemaron todos los papeles por lo que pasó con la pandemia. Bueno, yo hoy lo que veo es la intención de recuperar esa agenda inicial. Es decir, bueno, a ver, pasó todo lo que pasó. Ahora sí, apostemos a fortalecer el mercado interno, a recuperar el poder adquisitivo de los salarios, etcétera. El tema es que ahora es bastante más complicado encararlo, porque las restricciones que ya tenía por lo que venía pasando en Argentina en los últimos años, hoy son mucho más fuertes por lo que pasó este último año. Es decir, tenés menos posibilidad de financiarte con gasto público vía emisión monetaria de lo que ya tenías, consecuencia de lo que pasó este año. Entonces, tenés que ordenar el frente fiscal a la vez que tenés necesidad de impulsar la economía, etcétera. Si vos me preguntás, yo creo que lo que el gobierno plasma en el presupuesto, viste que el presupuesto que se presenta para el año próximo, que ya está aprobado en Argentina, es una hoja de ruta de la macroeconomía, te indica por dónde se va a ir porque está basado en proyecciones macroeconómicas. Bueno, el presupuesto yo creo que está basado sobre pilares bastante creíbles y bastante posibles de que ocurran. Por ejemplo, se espera que la economía el año 2021
crezca un 5,5%. Que en realidad, si vos lo ves en retrospectiva, es una pequeña recuperación, porque este año el propio gobierno está confirmando que vamos a caer 12, 12,5 después de todo lo que pasó. Entonces, es Recuperamos recuperar la caída, en realidad no crecemos. la mitad de la caída, claro, y además la mitad de la caída de este año contra un año que ya era malo, que era el 2019. O sea, estamos en una situación, después de estos últimos años, muy mala, pero si uno lo mira con ojos para adelante, decir, bueno, lo que pasó, pasó, sí, estamos muy mal, esto cayó mucho, se deterioró mucho. Si mirás para adelante, decís, bueno, ahora impulsemos esta recuperación. Ese 5,5% que se plantea de suba para el año que viene es muy posible. De hecho, los privados que no coinciden con el gobierno tampoco están tan abajo. El relevamiento que hace el Banco Central de consultoras privadas, en promedio, dice que el año que viene vamos a crecer el 4,7, un poquito menos que lo que marca el gobierno, pero Agustín, no es tan... Sí. ese 4,5, ¿en qué? O sea, venimos cayendo el 10 y se sintió. Veníamos cayendo antes con esto del consumo que hablabas del cambio en los últimos años de la anterior gestión y la verdad que nos entristeció, digamos. Eso se traduce en alegría o tristeza, porque nosotros que estamos con las pymes, ibas a la fábrica, la gente estaba triste, ibas a los negocios, no vendo nada, se me cayó el consumo un 40%, los clientes me compran un 40% menos, se me aumentó la luz, todas las cosas que sabemos que pasaron. Uh-huh. Ahora, ¿en qué se va a sentir esta recuperación del 4 o 5% en la vida cotidiana de las pymes, de los comerciantes, de las personas de a pie, como se dice, comunes que vamos y compramos en el chino? Mira, ahí es donde más se va a sentir, porque en realidad todo este crecimiento va a estar completamente basado en el mercado interno. Digamos, hoy la Argentina, por el frente exportador, tiene la situación estable. ¿Por qué? Porque hay un dato positivo, que es que suben un poco los precios de los commodities, que es lo que la Argentina vende en el resto del mundo, pero consecuencia de toda esta situación internacional, no hay posibilidad de salir y crecer encarando al mundo y decir, bueno, vamos. Vos decís, el trigo, la soja, todo lo que nosotros producimos, esos son commodities, ¿no? Digo, Claro, que eso es lo que mayormente vendemos, pero digamos, claro. hoy la estrategia es, ¿podemos crecer inundando el mundo de productos? Y la verdad que no, porque el mundo hoy también tiene una pandemia, también tiene una fuerte recesión y está viendo cómo soluciona sus problemas. Entonces, la apuesta al crecimiento de este año que viene, ahora el 2021, va a ser muy al mercado interno, con lo cual ese 5 y pico, lo que vaya a ser de crecimiento, va a pegar directamente, de manera positiva, en comercios, producción local. Además, vos pensás que este gobierno, con el sesgo hacia lo productivo, también empezó a jugar algunas medidas proteccionistas para estimular la producción local. Acordate que el gobierno anterior tenía una visión más de libre mercado, donde decía, bueno, yo abro todo, y si de repente viene un fabricante, no sé, de zapatos de China, que por escala, por tipo de cambio, por todo, me inunda el mercado con su producción porque es más barato, bueno, son las reglas de juego, y si vos fabricás zapatos acá y no te dan los números porque no podés competir con el chino, te tendrás que reconvertir. ¿En qué? No sé, nunca te respondieron bien en qué. Ahora digo, este gobierno montó algunas políticas de perfil más proteccionista. Entonces lo que dice es, vamos a cuidar un poco en este marco tan complejo que tenemos al tipo que fabrica, digo como ¿Y ejemplo, cómo ¿no? se lo cuida? Zapatos acá. ¿Qué le dicen a los chinos? Che, tienen que pagar Le, más impuestos, no pueden meter zapatos. ¿Cómo se lo Claro, cuida? le pones barreras a la entrada o impositivas o de cupos directamente y le puedes decir, mira, más que esto no podés entrar porque nosotros Entiendo. protegemos nuestro mercado. Que además, te digo, porque en el discurso público hay algunos que utilizan esto para decir, estas políticas proteccionistas no se usan en ningún lugar del mundo y esos ejemplos, viste, que siempre van al límite, que Venezuela, que Cuba, que qué sé yo. La realidad es que todos los países desarrollados del mundo que transitaron diferentes estadios de desarrollo y que hoy lo vemos como el primer mundo y que están mucho mejor que nosotros, adoptaron políticas proteccionistas durante años, muchísimo, y hoy muchos Sí. adoptan. Bueno, Estados Unidos con el gobierno de Trump adoptó muchísimas políticas proteccionistas para dinamizar su industria, su mercado interno, Es y que, además tuvo éxito, porque hasta la pandemia generaron empleo y como nunca sí, sí, antes en sí. la historia. Es que, bueno, si sos Estados Unidos no es tan difícil porque vos tenés una industrialización. Nosotros es un bebé la industria para nosotros, ¿no? O sea, Claro, si uno bueno, compara hay que la recorrer. industria con la de, no sé, a mí me toca viajar a Brasil por trabajo o a México,
años luz de la industrialización de esos países que son más parecidos a los nuestros. En Latinoamérica no lo voy a comparar con Alemania o con China, porque yo creo que ahí ya sería angustiante directamente, porque ellos tienen Sí, pero, una revolución industrial de 100 años y nosotros ni empezamos, ¿no? Si siempre será, mirá, fíjate pero lo que decís, liberan los aranceles y se cayó la industria nacional, se cerraron 53 pymes por día en un momento. Lo que estamos diciendo, o sea, lo que vos estás diciendo es, bueno, se va a recuperar un 4 o 5%, se va a notar en la recuperación del salario y la gente va a consumir un poquito más y se va a cuidar de que no nos inunden los productos muy competitivos o demasiado competitivos para nosotros, como es la economía de escala que puede tener una industria desarrollada como la China. Entonces, el fabricante de zapatos va a tener trabajo, le va a poder dar trabajo a gente, esa gente va a consumir, va a comer pizzas y el dueño de la pizzería va a poder ir a comprar, no sé, ir a comer sushi a un restaurante de Palermo, yo qué sé. Entonces, se beneficia tanto el que vende pizza barata como el que vende sushi más caro, como el que compra zapatos más caros, más barato. Eso es. sí, pero claro, porque aparte vos fijate esto, que nosotros mirándolo en perspectiva, decimos, bueno, es recuperar apenas la mitad de lo que se perdió, la situación. Ahora, si vos te parás hoy y decís, bueno, está bien, hoy estamos mal, veníamos de los últimos años muy malos, este último nadie esperaba que pase lo que pasó, ahora estamos acá, este es el punto de partida. Si vos te parás en ese punto de partida, 5 puntos de crecimiento se sienten, ¿eh? Digo, o sea, se sienten positivamente. Si vos tenés un comercio, vos tenés una industria, vos vendés, se siente. Entonces, digo, la perspectiva hoy, en el marco de la apuesta a lo productivo, al mercado interno, es interesante, digo, porque más allá de que el nivel del cual partimos es bajo, uno se puede quemar la cabeza diciendo que mal que estábamos, que mal, bueno, está bien, es una realidad, los últimos años todo salió muy mal. Ahora, de acá para adelante, si yo te digo, arrancá acá de cero, la economía el año que viene va a crecer 5%. Ah, guarda, tengo un margen para ganar y para montarme a eso, interesante, digamos. Entonces, esa es un poco la apuesta. Hay una variable atrás de todo esto que deja todo con algún marco de incertidumbre que ninguno de nosotros la puede predecir, que es el virus, ¿no? Que hay que ver cómo se comporta, que hay que ver si la vacuna tiene la efectividad que dicen que va a tener, Claro, digamos, porque y no lo sabemos. obviamente, si eso Claro. se logra que desaparezca, bueno, el escenario puede ser más positivo todavía. Podemos incluso apostar a crecer un poco más. Si el virus sigue dando vuelta, pero con la vacuna y todo esto, mucho más controlado, aunque siga existiendo, mucho más controlado, el panorama es este. Si hay un escenario de descontrol de eso, bueno, se complica, pero todos esperamos hoy que no lo vaya a ver. Agustín, ¿es cierto esto de que la economía tiene que ver con la psicología? Es decir, que cuando la gente tiene más esperanza, más fe, más confianza, ¿la economía mejora? ¿O es un mito? Sí, mucho. No, mucho tiene que ver, porque incluso los modelos macroeconómicos, cuando vos lo modelizás desde la matemática y todo, muchas de las variables que te explican los comportamientos de otras tienen que ver con la expectativa. Por ejemplo, la inflación. La inflación tiene una parte en su comportamiento que los economistas le llamamos forward looking, o sea, de mirar hacia adelante. Hay una parte de la ecuación que te explica que haya inflación que es la expectativa inflacionaria. O sea, es una variable que toma un valor, hoy ponele en octubre fue 3,8% mensual, ¿no? Ese valor depende de un montón de cosas, de estructuras de costos, y también de la expectativa inflacionaria que había antes. O sea, como que la variable se retroalimenta a partir de su expectativa. Entonces, obvio que la expectativa juega un factor fundamental, y lo mismo pasa con el crecimiento, con todo. Por ejemplo, la inversión y el consumo, dos motores de la demanda y del crecimiento económico, dependen de la expectativa. La inversión de la expectativa a largo plazo, generalmente vos cuando vas a hundir capital para hacer una inversión, mirás para adelante y descontás esa expectativa y decís, bueno, a ver, ¿qué va a pasar con esto? Voy a abrir un local, no sé, gastronómico. Bueno, ¿se va a llenar el salón? ¿No se va a llenar? Toda esa expectativa la descontás y decidís tu inversión. Y en cuanto al consumo, también. Cada acto de consumo, ya sea de un bien durable que compromete un poco más de capital, o de un bien de consumo mucho más rápido, también está supeditada y atada a una idea de expectativa. Vos te animás a comprarte un electrodoméstico, a cambiar el auto, a comprar, no sé, cualquier cosa, si tenés una expectativa de que vas a sostener tu laburo, vas a mejorar el ingreso. Si tenés una expectativa negativa, vas a resignar ese consumo en pos de
ahorrarla por las dudas, ¿no? Porque también el ahorro tiene una cosa de comportamiento por las dudas, ¿no? Digo, el Claro. ahorro se basa en parte en si hay un imprevisto y ese tipo de cosas. Entonces, despejar la incertidumbre es muy importante y generar una expectativa positiva es muy importante porque te impulsa las variables hoy. Ahora, vos, bueno, sos economista, sos una persona de medios, tenés tu propio programa. ¿Cuánto hace que te dedicas a los medios? Mirá, bastante. Ahora van a ser, ponele así activamente teniendo espacios o programas propios, hará 10 años más o menos, una cosa así. Wow, wow, wow. Bueno, Sí, pocas porque en veces habrá realidad pasado. Sí, te cuento, mi incursión en los medios en realidad arranca como invitado, como sí, economista, en algunos programas para explicar la economía, lo que estaba pasando y qué sé yo, que eso empezó a tomar fuerza hace más o menos 10 años. Y después a partir de lo que eso generaba o se entendía o cómo a la gente le gustaba entenderlo de esa manera, y qué sé yo, es que me fueron haciendo propuestas y fueron armando espacios y después fui teniendo programas propios o columnas en otros programas o estas cosas que ya hace bastantes años que hago. ¿Sí? sí, se dice que de vos, que de hecho el mismo Guzmán, ahora ya que lo nombramos tanto hoy, él piensa que lo explicás bien las cosas macroeconómicas para la gente común, ¿no? Sí, Eh, siempre me dices. siempre te lo dice y es público. Nosotros somos la mayoría emprendedores. ¿Qué le dirías a un emprendedor? Sé que estoy haciendo una pregunta demasiado abierta, pero, o sea, acá hay, digamos, nos están viendo y nos van a ver en las repeticiones muchas personas y son emprendedores, somos emprendedores. Es decir, ¿qué le dirías? ¿Qué cosas tener en cuenta? ¿Cómo lo ves el próximo año, los próximos 5? Mira, ¿Cuál sería el mensaje? mira, yo creo que de la situación en la que estamos hoy y de a donde caímos, lo que hay, a no ser que aparezca un bicho raro, estas cosas que uno espera que no, lo que hay es una perspectiva de acá para arriba, de crecimiento. El gobierno tiene la intención de apostar al aparato productivo, de acompañarlo. Digo, esto implica establecer, por ejemplo, líneas de crédito a tasas subsidiadas que promueva diferentes actividades. Tiene la intención de fortalecer el mercado interno, con lo cual cualquier actividad, cualquier actividad comercial, productiva, lo que sea, que uno genere, pueda invertir y empezar a trabajar con eso, que se inserte en esta lógica de apuesta a lo productivo, es bienvenida. Las expectativas de acá en adelante son de crecimiento. Y después donde hay algunas nubes, algunos nubarrones que el gobierno va a tener que controlar, es en el frente cambiario. Viste que venimos de tensiones cuando había llevado ese comportamiento alocado el dólar paralelo casi a 200 pesos, que ahora por suerte se acomodó un poco. El tema es que todo esto se acomodó con alguna intervención dentro de lo que es la brecha cambiaria, etcétera. Ahora, el tema de fondo, que es que nuestra economía hoy no está generando los dólares que necesita, sigue presente. Entonces, ahí hay un tema que el gobierno obviamente que lo tiene recontra claro y que va a apostar a solucionar eso a partir de ahora, pero que es un tema que hay que prestarle atención, porque si empiezan las tensiones cambiarias, se complica por el lado de los precios, la inflación se te vuelve a disparar, entonces se te deteriora el poder adquisitivo y todo se te empieza a complicar. Entonces, ahí hoy todavía hay un nubarrón que hay que atender y que hay que poner todo para solucionar eso y que la economía empiece a ingresar dólares para calmar esa tensión cambiaria y ordenar el resto. Después, por el lado de la economía real, todo va para adelante hacia el crecimiento de lo productivo, del mercado interno, que es muy interesante porque ¿por qué la política económica y las decisiones que se toman a nivel macro te pegan en esto? Porque si vos me preguntabas esto hace 2 años, mi visión de economista siempre es, che, apostemos a lo productivo, que genera empleo, que nos va a permitir desarrollarnos. Ahora, si vos me preguntabas hace 2 años, Uh -huh. lamentablemente yo te tenía que decir, te tenía que recomendar desde la lógica micro una alternativa financiera, porque la verdad era esa. Era, Ahora, no es si una en algún, contradicción, no es, perdóname, porque ahí tenés un dilema ético, es decir, si le decís esto vas en contra de tus ideologías, pero si no se lo decís vas en contra de los intereses de tu cliente que te está pagando para... Claro, por ¿Cómo? eso, es que yo cuando siempre me consultaban en aquel momento, yo decía, mira, te digo la verdad, mi visión siempre es apostar a lo productivo, la generación de empleo, es mejor para todo, para el país. Ahora, si vos me preguntás, hoy tengo una plata, ¿qué hago? Y yo le decía, mira, hoy tenés seguro de cambio, tenés letras que emite el Banco Central a tasas del 70%, le sacás una rentabilidad enorme en dólares, y la verdad que no tiene sentido, tenés que hacer una apuesta financiera que nos perjudica a todos.
pero yo no puedo dejar de decirte que en el corto plazo la forma de ganar plata era esa, digamos, lo cual, claro, te genera ese dilema de decir, che, te estoy recomendando algo que nos perjudica a todos. Si todos hicieran lo que te estoy diciendo que hagas, vamos a hundirnos todos en este barco. Pero bueno, tampoco podés eludir la realidad de un tipo que te está consultando, tener esa herramienta al alcance de la mano y decir, no, esto ganás un montón de guita, pero no lo hagas porque no está bueno, ¿no? Porque, claro, porque además es legal, no hay ningún problema, digamos, ¿no? Claro, El gobierno... ético en el sentido ideológico más que el Claro, sentido... claro, porque legal era, digamos, las letras las emitía el Claro, Banco Central, el seguro de cambio te lo daba el Banco Central, digamos. Lo que pasa es que, bueno, habían montado una lógica de bicicleta financiera muy aparte de una Y cosa que ahora ya era... Sí. podríamos decir, sacá con el ahora 12, compra ahora que vas a ganar, ponete un negocito que posiblemente sea mejor que los años anteriores, ¿se puede decir eso? Sí, Perdón ahora que te sí, hagas claramente. te No, comprometo, pero ¿no? No. ahora sí, claramente, porque te digo, estás arrancando de un nivel base, bajo. A todo aquel que tenga, por ejemplo, un ahorro en dólares, hoy los costos en dólares, por ejemplo, vos abrís un local, tenés que hacer Sí, algunos sí. arreglos, construcción, necesitas materiales o comprar Heladera, alguna. sí, Claro, hoy por hoy los costos en dólares, si es verdad. vendés tus dólares en algún mercado alternativo, los costos en dólares son bastante más bajos, entonces, claro, entonces la inversión resulta más atractiva y la perspectiva que tenés hacia adelante es de crecimiento. Así que la verdad que es un buen momento. Y después, todo lo que puedas acceder a líneas de crédito, de estas que el gobierno está montando para tratar de estimular la economía. Por ejemplo, las líneas que se dan al aparato productivo, pero para pequeñas empresas, no hay que ser muy grande, al 24% en pesos, con los niveles de inflación que hay hoy, es una gran alternativa. Poder, si vos tenés una posibilidad de negocio, tomar una deuda al 24% fijo en pesos es una buena alternativa. Sí, Hay claro. otras líneas. Hay que tener cuidado, porque hay líneas con subsidio del Estado que tiene tasas convenientes y después tenés algunas liberadas a la lógica de los bancos que te matan. Ahí tenés que tener cuidado, porque Sí, alguien te dice, sí, ¿cómo se las yo te rebuscan los presto. bancos, no? Para Sí, hacerte claro, creer que no. son bonitos, que son bárbaros, te muestran una pareja, que está todo bien, y después Sí. con los intereses de las tarjetas, los intereses de los préstamos, que te dicen, saca un préstamo en 24 horas, te lo damos, amigo, quédate tranquilo, que así sos feliz, podés darle, pasear con tu perro por Bariloche, y de Sí, repente te sí. están sacando 4 horas de trabajo por semana No, cotidiano a te vos. matan. Y una cosa, para el que nos está escuchando, cuando vos un banco te ofrece algo de eso, lo que tenés que mirar es donde dice CFT, que quiere decir costo financiero total. ¿Por qué? Porque cuando a vos te Ajá. dicen la tasa, a vos te dicen la tasa nominal anual, entonces te dicen, no, te doy un préstamo a una tasa del, no sé, ponele 40%. Guarda, porque Bueno, después tenés seguro de vida, seguro de no sé cuánto, gastos administrativos. Cuando haces la cuenta financiera fina, no es el 40, puede ser el 80. Entonces, los bancos hace un tiempo ya que por ley están obligados a informar el CFT, el costo financiero total, que es donde todo eso está metido en un porcentaje. Lo que pasa es que están obligados por ley, pero la ley no le dice cuál tiene que ser el tamaño de la letra. Entonces te debería. dice tasa 40%, y después vas con una lupa abajo de todo y te dice CFT 90 y pico. Bueno, Qué claro, fenómeno que sos. Sí, sí, a mí me ese encanta es el que cuando tenés. que te llega el resumen y te dice, podés pagar 3.000 pesos, pero Sí, pago claro. parcial. El total son 18. Y vos decís, bueno, pago 3.000 porque está re grande, seguro está bien lo que estoy haciendo. Y lo que Claro, tiene es no, que pagar una parcialidad para cobrarte intereses, obviamente, ¿no? claro, pero aparte de ahí con lo de las tarjetas, una vez que entras en esa trampa de que pago el mínimo, estás liquidado, porque Chao. las tasas de interés que te aplica la tarjeta de crédito es un delirio el costo de refinanciar ese El saldo. mundo no. En los países desarrollados son las mismas tasas, la verdad, la posta, en No, Europa, en Estados no, 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 nada que ver, nada que ver. Unidos. No Los países podría. desarrollados, no, los países desarrollados vos sacás crédito, por eso todo el mundo en los países desarrollados, no sé, la propiedad, la vivienda, el departamento, donde todo lo saca con préstamos a larguísimo plazo, porque Está son bien, tasas. está Primero, bien, pero bueno, las tenés tasas son porque estabilidad. tienen, pero no tienen inflación. Pero legalmente ellos podrían cobrar una tasa a la que quieran.
Legalmente quizás sí, lo que pasa es que está tan atomizado el mercado, son tantos y las condiciones hacen que las tasas sean tan bajas que no ocurre porque, digamos, el que quiere cobrar una locura, que lo cobre, pero nadie se la va No, a tomar, digamos. nadie la compraría. Ok. No hay ninguna, Digo, ¿por más qué no allá de lo debería legal, haber no una sé. ley que no permita a las tarjetas cobrar semejante barbaridad y engañando a la gente? Bueno, acá en algún momento, previo al 2015, el Banco Central había establecido un límite a esas tasas de interés de las tarjetas vinculado a la LEBAC. Viste que la LEBAC son esas letras que emite el Banco Central, igual ahora ya casi que no existen más, porque después mutó, con el gobierno anterior mutó en la LELIC y qué sé yo, pero en aquel momento que eran las LEBAC, letras del Banco Central, el Banco Central emitía a una tasa, ponele, no sé, te digo, Sí, 20%. sí. Y el costo de la tarjeta, según una normativa del Banco Central, lo había atado a esa tasa. Entonces te decía, el costo de la tarjeta no puede pasar más de, ponerle 4 puntos de la LEVAC. Entonces el banco no te podía cobrar más de 24. Cuando vino el Claro. gobierno anterior, la lógica del libre mercado y qué sé yo, eliminaron esa restricción. Entonces los bancos Sí. llevaron esa tasa a donde querían. En un momento estuvo arriba del 100%, un delirio. Wow, wow. Un delirio. Bueno, pero ahora sigue siendo igual, o sea, la ley sigue siendo la misma, o sea, pues la de liberación, la de Macri. Hoy te pueden cobrar lo que Sí, sí, quieran, no sí, está sí, atado sí, a... sí, sí, sí. No, no, no. ¿sí? Ahora el Banco Central les mete alguna restricción, pero esta de estar atada a un instrumento no está. El Banco Central trata de ir controlando un poco a los bancos y tener un marco como este para que no se pasen de rosca, pero los muchachos de los bancos son muy escurridizos, ¿viste? Las finanzas lo que Sí, claro. tienen que es muy dinámica, muy escurridiza y siempre se te escapa por algún Sí. lado. Pero Deberíamos tener escurridizos dentro del gobierno para que sean lo suficientemente inteligentes y hábiles como para adelantarse a los movimientos y no perjudicar a todos digamos, con las acciones de estas personas, ¿no? Y no digo yo de la patria financiera, me refiero a los bancos que salen a vender por televisión esos servicios a esos costos, ¿no? sí, A siempre eso con me parece publicidad que muy ustedes engañosa, ¿viste? muy engañosa, muy engañosa. A veces en nuestro programa hubo un banco que quiso auspiciar el programa y la verdad que dudamos, porque todo bien, nos encantaría que nos auspicien, porque la verdad que no tenemos Sí, sí. demasiado auspicio, ¿A pero quién la no le verdad, gusta? qué bueno que sería. Y además es un banco, yo qué sé, pero la verdad que nos hace mucho ruido, ¿viste? Porque decirle a la gente, a los emprendedores, nosotros tenemos un programa de emprendedores, decirle, este banco es bueno, te va a ayudar, y yo sé que está cobrando una tasa de un 80%, sé que si pone un negocio con un préstamo de ese banco va a terminar ahogado, porque yo sé que va a Ujú, terminar ahogado, ajá. es una contradicción, ¿me entendés? Nos beneficiamos, pero bueno, es legal, o sea, los bancos, igual si no hacen en un programa, lo hacen en otros, eso no es un Sí, problema sí, para sí, ellos. lo hacen Es por más, me todos hacen un lados. favor si me lo hacen a mí, lo ven así, de onda te lo hago, pero la verdad que no queremos, preferimos, no sé, no queremos. Ya. Es muy difícil tomar este tipo de decisiones, pero por eso el gobierno podría proteger un poco más a la gente y decir, che, muchachos, no pueden cobrar cualquier cosa en la tarjeta, no pueden poner Mm. la letra chiquitita así, no pueden ponerte que pagues lo parcial y no lo total, como si fuera una ventaja. Es decir, hay publicidad engañosa que está prohibida en otros países. Bueno, puedes decir, en un país como Europa, hacer cualquier tipo de publicidad y decir cualquier cosa. Es decir, Sí. porque Mm. hay una protección a los consumidores, que hay un Sí, sí, organismo de sí. gobierno de protección al consumidor que no permite ese tipo, o Sí. lo subliminal, o lo engañoso, etcétera, ¿no? Sí, Que sí, todos sí, sí, conocemos. acá existe, pero se le escapan por todos lados, obviamente. Vos fijate lo que pasó acá los últimos años con las líneas de crédito UVA, por ejemplo, que fue un delirio, que se vendieron como la gran solución de poder acceder a un crédito hipotecario y qué sé Sí, yo, y después terminaste con una tasa indexada, atada a la inflación, que no solo te indexaba la tasa de interés, sino también el capital, y se armó una bola de nieve, que ahí tenés las sí, manifestaciones de los hubo, deudores UVA que lo vi, están desesperados, lo vi. ¿viste? Gente que era para comprar un terreno o hacer una refacción en su casa, ¿no? O agrandar para poner cuarto a los chicos, o que la hija que se casaba y se hacía el cuarto arriba y terminó endeudando su Sí. propia casa y no pudiendo salir, ¿no? De eso, Sí, 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 casi sí, desahuciados, terminaste ¿no? en una trampa donde, no sé, el que sacó 300.000 pesos hoy pagó no sé cuánto, 20 cuotas y debe 1.000.000, ¿viste? Y se quiere morir, porque te habían generado un mecanismo de Bueno, indexación del... esas medidas que
que tomó el gobierno anterior las pagó caro, ¿no? Perdió la elección, podría haber ganado igual, pero la verdad que le costó. Sí, O sea, la sí. gente medio que se acabó un poco. Porque, digo, Sí. vos, digamos, mal o bien, vos podés pensar lo que quiere ideológicamente y cada uno que piense lo que quiera, obviamente. Pero digo, como que se avivó un poco la gente, porque dijo, pará, yo voy al chino, me sale caro, la tarjeta me matan. Me metí en un crédito que estaba todo bien, ahora está todo mal. No hay consumo, cada vez debemos más Y plata. es que vos fíjate, mirá, objetivamente, si vos mirás los indicadores y todo, durante ese periodo, salvo el sector financiero, que tuvo ganancias extraordinarias con esto que explicábamos recién, la bicicleta y estas cosas, el resto de los sectores de la economía no ganó ninguno. Perdieron, pero aparte no te digo, el comercio perdió porque se resintió el mercado interno, el productor local perdió porque también caía la demanda y porque le abrías la importación y porque qué sé yo, pero también las grandes empresas, los grandes capitales locales, también perdieron. Todas, lo vinculado a lo real, a lo productivo, perdieron todas, que es parte del enojo que tenía con el gobierno, el famoso círculo rojo, que lo apoyó y que creía que iba a ser beneficiado, y que terminaron perdiendo todo, salvo la parte financiera, O perdieron sea, todo. ¿a vos que te gustan los números? ¿Ganó el 2% de la población y el otro 98% perdió? ¿O fue más gente que ganó? No, no, fue más o menos eso, fue más o menos eso. Vos fijate, los finanzas, la energía, ponele que es un sector que, te acordás que con el tema de las tarifas, etcétera, que después vino el tarifazo, qué sé yo, ahí recompusieron también ganancias, y algo el sector agroexportador, que le habían sacado las retenciones, ¿te acordás? Fueron como algunos de los sectores ganadores del mundo. Después el resto, todo lo que es industria, comercio, O sea, servicios. lo que es el otro 90% en realidad, o menos, o más. Sí, más, 90 y Bien. pico. Digo, ¿por qué decimos esto? A ver, ¿y por qué? Porque es muy importante saber si uno es un ciudadano completo y si uno es un emprendedor y si uno es una persona que pretende ser de negocios, y no hace falta ser un empresario para ser persona de negocios, con tu kiosco sos una persona de negocios y tenés que saber leer algunas cosas. Está bueno saber estas cosas, lo de las tarjetas, lo de los bancos, lo de las decisiones macroeconómicas, eh, para que no nos vuelva a pasar y Claro. para saber cuál es el rumbo, digamos, que nos conviene como pequeños comerciantes que somos, mínimamente, ¿no? Después, alguno se expresa a través del voto en la democracia y después, bueno, que Dios nos ayude y ojalá cumplan lo que prometen y ojalá la política y los que tomaron decisiones en contra de las mayorías no vuelvan nunca más, ¿no? Porque siempre se Sí, claro, disfrazan, están volviendo, pero ¿no? Como diría Carlos. por eso es importante entender, no digo, porque a veces uno se cruza con alguno y dice, no, pero a mí la política partidaria, no, está perfecto, respetar, pero digo, lo que sí hay que entender es que esas decisiones que se toman a nivel macro, a nivel de política económica, que definen el camino, lo trazan, tienen impacto directo en tu actividad, en tu día a día, en tu calidad de vida, en que te puede ir mejor o no, digamos. Entonces, no podés ser ajeno a eso, digo, más allá de que te resulte simpático, ¿no? Uno u otro, digo, vos tenés que entender que si tenés lo que sea, un local, una industria o lo que fuera, vinculado al aparato productivo, y te proponen un modelo de renta financiera, de liberalización absoluta del mercado, y qué sé yo, vas a perder. Por más bueno que vos seas, por más intención que tengas, vas a perder porque el contexto te limita. Si hay un contexto positivo para eso, bueno, te va a ir mejor. Entonces, lo que te proponen determinados sectores desde la política económica, desde el rumbo, es importante interpretarlo, entenderlo y decir, bueno, no, pará, yo quiero que vayamos por acá. Después, bueno, cada uno se mueve como se mueve, pero hay un vínculo directo y muy estrecho entre esas decisiones que parecen alejadas en la superestructura y tu Ujú. realidad del día a día. Se comunican directamente. Bueno, Agustín, un gusto haber estado con vos. Nos excedimos un poquito, pero valió la pena. Nos acompañó muchísima gente. Y bueno, nos veremos en la próxima. La verdad que un gusto haberte conocido. Te conocimos a través de Federica Pais, que es nuestra Sí, claro. conductora. Yo Hoy venía y cumpleaños, cerrar. Federica. Hoy Tomar cumpleaños, el celular, vos que ahora sos la voy a amigo. llamar. Ahora la voy a llamar. Es una Sí, grosa. yo muchos años hice ahí radio, columnas de economía en el programa de Federica ahí en la 750. Cuando Bueno, estaba a la sí. mañana, ahora que pasó a la tarde. Sí, pero muy buena gente y la verdad que si venís de parte de ella sos buena gente y evidentemente lo demostrás con tu prédica, con tu preocupación, porque la verdad que a veces te hubiese convenido decir otras cosas a nosotros mismos en este momento. Yo sé que hay mucha gente que no está pensando como nosotros y bueno, está bueno que tenga la apertura mental de poder escuchar y después que cada uno decida lo que quiera, obviamente, pero bueno.
Agradecemos a Obviamente, todos la los que idea. nos acompañaron y te agradecemos a vos haberte molestado un día de descanso, estar trabajando para todos y todas. Muchas gracias, Agustín. Nos vemos la No, próxima. gracias, Dani. Gracias por la comunicación y bueno, saludos ahí para todo el mundo y nos vemos y vamos a seguir ahí en el programa explicando estas cosas. Sí, sí, nos vemos el próximo sábado a las 9 por América TV. Muchas gracias. Dale, chao, Dani. Hasta luego.